Continuando entonces con el repaso de la lección, Gabriel, nos quedamos allí con el día martes, la túnica de diversos colores. Vimos allí, cierto, 3 temas ya, el comienzo de un desastre familiar, cómo el padre Jacob, cierto, hace esta vestidura y lo que significa, cierto, el comienzo. Luego allí José y sus hermanos, cómo allí, cierto, empiezan a estar en esta bajada, en ese tobogán de bajada. Y entonces día martes, la túnica de diversos colores. Y allí el contraste entre los hermanos de José y José mismo, y aparece también otro hermano que en cierto sentido trata de, yo diría, cuando no se puede estar en el medio, yo digo este hermano que quiere estar no con uno ni con el otro, estando en el medio sos neutro, y si sos neutro no servís para el bien, sino justamente servís para el mal. Bueno, ¿qué tenemos ahora para expresar en esto? Se presenta, leo el versículo, Génesis 37, 3 y 4, si quizás lo querés leer, y entonces aparece allí el favoritismo de Jacob y aparece, cierto, lo resultante, ¿no? Génesis, si ustedes me acompañan, versículo 37, verso 3 y verso 4, y la pregunta es, ¿de qué modo este acto de su padre empeoró la situación? Dice allí el relato, y amaba Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Aquí aparece, cierto, lo que veníamos mencionando antes, la diferencia, y entonces la Biblia presenta como un justificativo. Lo había tenido ya de viejo. Era el niño mimado, y entonces por eso como que José perdió, digamos, Jacob perdió su control y manifiesta su amor excesivo frente a José, ante José, ¿no? Y entonces los hermanos se dan cuenta. ¿Por qué crees? Allí dice que después no pueden hablarle pacíficamente, ya como que le tienen odio, ya se muestra violencia hacia él, una violencia queriendo ya sacárselo de encima. ¿Por qué crees que de repente los hermanos sabían que José era el niño, el hijo ya de papá abuelito, de papá mayor, sabían que iba a haber una preferencia frente al hecho de que el padre iba a volcar mucho amor hacia ese hijo que había venido ya en la vejez, el hijo de la vejez? ¿Por qué crees que de repente, frente a todo lo mencionado que vos dijiste en los bloques anteriores, por qué crees que los hermanos no, o que quizás cuál fue lo más agravante de hacer que los hermanos odien, rechacen? Porque no solamente es el vestido como que colma, no es la gotita del vaso que lo hace rebalsar. ¿Qué pensás que fue lo que más agravó para que esta situación se presente en el hogar? Creo que, como decías, la túnica es algo que colmó la copa. Ajá. Los chicos se venían criando en una familia en la cual mamá y la tía se llevan mal, tienen celos y compiten por el amor de papá. Ya de por sí viene el asunto así desde que son chiquititos, conocen la situación porque era muy evidente. A tal punto que la tía le da su criada a papá para que le dé hijos, y mamá en venganza le da su criada a papá para que tenga más hijos, y ahí aparecen nuevos hermanitos. Entonces, en todo este contexto, cuando la tía, que es la esposa preferida de papá, tiene un hijo, ahí evidentemente, y ellos ya son grandes, ahí empieza a ver, bueno, a ver cómo va a tratar a este hijo, que es el hijo que tanto estuvieron buscando, porque los chicos seguramente sabían, el plan original de Jacob era casarse con Raquel. Entonces, ahí ya empieza la situación, empiezan a mirar de reojo. Y a medida que va creciendo, se va dando el favoritismo, se nota cuando un padre ama más a otro hijo, lo manifiesta, y llega la túnica. La túnica, en el contexto en el cual estaban, representaba distinción, comenta la lección, representaba a aquellas personas que tenían algún cargo importante. Ahora, si yo me pongo a pensar, Rubén o los hijos mayores, los bienes de papá, ¿cómo se reparten? Y lo más importante para el primogénito y después para los demás, se va repartiendo en orden de importancia por nacimiento. Ahora, cuando papá era chico, ¿qué hizo con el tío Esaú? Él era el más chico y no le correspondía la primogenitura. ¿Y qué hizo? Consideró que la primogenitura era para él y se la robó al tío. Entonces, ya vienen viendo una tendencia en el padre a saltearse las costumbres
en cuanto al orden que estaba establecido para la primogenitura. Podría ser ese pensamiento. Si este hijo, que es el favorito, que es el que más quiere, ahora encima le está dando una túnica que se le da solo a la gente muy importante, a la gente que tiene primacía sobre otros, entonces capaz que papá está pensando en darle a la primogenitura y saltearnos a todos los demás que nacimos antes y que por derecho debiéramos recibir una porción de herencia mayor. Entonces, cuando estás perdiendo el cariño de tu padre porque prefiere dárselo más a otro, y cuando ahora no solamente no tenés el cariño, sino que estás perdiendo tus posibilidades financieras económicas en lo que por derecho te corresponde a manos de otro, entonces el odio, la bronca, el resentimiento hacia ese otro es muy grande. Y Aquí se piensa presenta, ya en sí, sí. sacarlo del camino. Aquí se presenta en el último párrafo del día martes, dice, en un sentido el manto simbolizaba honores terrenales, distinción y favores temporales y por ende superficiales, pero mostraba distinción, ¿no? En lugar de ser el primogénito, el distinguido por el padre, terminaba siendo el más chico. Pero yo me quedo con algo, te voy a presentar otra manera de verlo, ¿no? Guarda un poquito relación con lo que el autor presenta, pero de otro punto de vista. Yo digo, aquí se presenta, dice, el carácter, dice, de José muy diferente al carácter de los otros hermanos. El autor comienza allí, coloca, dice, sin embargo, un carácter muy diferente, a saber, el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y de su corazón. Y aquí entonces podemos decir que, en cierto sentido, era llamativo el vestido, la túnica que le hizo Jacob, era llamativa frente a las túnicas que tenían los otros hermanos. En el hecho de porque si todas las túnicas hubieran sido llamativas, no habría habido diferencia, pero era llamativa. Y entonces ahora podríamos decir así, también era llamativa, hablando de la vestidura, que es justamente la conducta, ¿cierto? Hablando en la vida espiritual, ¿no? Es decir, era llamativa la conducta también de José, el carácter de José, ¿frente a quién? Frente a sus hermanos. En cierto sentido, podríamos hacer también una ejemplificación, un Jacob allí haciendo distinción con una túnica, ¿cierto? Haciendo distinción de lo que la conducta de su hijo menor frente a los demás. Y allí, movido por el Espíritu Santo, ¿cierto?, vemos un Jacob que no se equivoca, pero que no se equivoca, digamos, viéndolo de la manera espiritual, pero eso produjo todo un trasfondo, ¿cierto?, un trasfondo equívoco totalmente. El hecho es, a mí me gusta verlo por este lado, es decir, una túnica llamativa representando la conducta de José, una túnica de los hermanos totalmente vil, representando la conducta de los hermanos. De otra forma, totalmente descolocada del contexto. Pero el hecho es cómo la túnica representa nuestra conducta. El vestido representa nuestra conducta. Vimos en la lección anterior, ¿cierto?, allí el manto de inocencia de Adán y Eva, representando allí la santidad, la pureza. Y entonces cuando ellos se separan de Dios, pierden ese manto de luz. Y aquí yo digo, el autor, estábamos hablando en un folleto que justamente dice vestidos de gracia, ¿no? Vestidos de gracia. Como en cierto sentido aquí podemos hacer un paralelismo entre la conducta de José siendo distintiva y la conducta de los hermanos siendo totalmente vil. En ese sentido creo que vale la pena entonces resaltar entre el contraste entre uno y el otro. Un José que recibe de su padre la túnica, un José que en lo espiritual recibe también del Padre de su Dios, recibe esa bendición de estar al unísono, de estar allí pegado, porque mientras él se mantenía en orden con Dios, él era distintivo. Creo que entre nosotros podemos recordar también este aspecto de nuestra vida. Si nos mantenemos allí pegados a Cristo, seremos distintivos, seremos diferentes frente a aquellos que tienen actos corrompidos. Así que Dios nos ayude. Separado un poquitito del bloque de la lección, pero también una linda enseñanza para nosotros.